Buenas tardes y buen año, les deseo. Recuerdan ustedes que en la última lección del año pasado tratamos de la libertad en Cervantes. Como título había elegido esa frase que repite tantas veces en prosa o en verso: tú mismo te has forjado tu ventura. Creo que es una de las claves de la actitud de Cervantes ante la vida, de su pensamiento y de su ficción, por supuesto. Recuerdan ustedes cómo habíamos hablado de la aparición de la libertad en muchas maneras, incluso una teoría de la libertad en las palabras de la pastora Marcela, que reivindica la libertad de una manera extrañamente perspicaz. Como para Cervantes la libertad es el criterio decisivo. Incluso piensen ustedes en la gran locura, que tan mal termina para él, de los galeotes. La liberación de los galeotes es uno de los episodios más turbadores, más inquietantes de toda la obra, en que Don Quijote considera que aquellos son forzados, van contra su voluntad, van obligados. Y esto le parece suficiente. Y naturalmente los libera y naturalmente le dan el pago que era de temer. En conjunto, como ven ustedes, hay siempre una afirmación de la libertad, hay una insistencia en que nada puede disminuir ni suprimir el libre albedrío, ni los filtros, por ejemplo los filtros amorosos, ni los encantadores. Tiene buen cuidado Cervantes en subrayar que ni los encantadores siquiera con sus artes mágicas pueden quebrantar el libre albedrío. Hay una insistencia constante en toda la obra de Cervantes de que cada uno es dueño de sí mismo a última hora. Recuerden ustedes también el episodio que comenté del amante liberal. No se puede disponer de otro, no puede generosamente, liberalmente, Ricardo, dar a su amada al que cree que es aquella persona de quien está enamorada, porque no es suya. ¿Cómo puede disponer de lo que no es mío? Es decir, hay una verdadera obsesión de Cervantes con la libertad, y aparece en tantos pasajes, por ejemplo, en las palabras, en el diálogo con Apolo en el viaje del Parnaso, que es tan importante, y él tiene presente, no hay ningún carácter utópico en la visión que tiene Cervantes de la realidad. No es que el hombre no tenga limitaciones, presiones, por supuesto las tiene. La realidad en muchos sentidos lo limita, a veces lo estorba, pero recuerden ustedes aquella frase que me gusta recordar: con poco me contento, aunque deseo mucho. Es la distancia entre la pretensión y la realización con la cual hay que contar. Pero en definitiva, Cervantes cree que el hombre a última hora es quien es, o por lo menos quien quiere ser. Y esto nos llevaba a preguntarnos un poco en serio: ¿quién fue Cervantes o quién es Cervantes? Si podemos hablar de él como él hubiera esperado, en presente. Hay una frase, ahora veremos cómo aparece, en que dice Don Quijote: yo sé quién soy. ¿Recuerdan ustedes? Habíamos visto cómo había una condición permanente en la visión de lo real de Cervantes y en su persona, que es la condición de español. Decíamos, es el cauce por el cual transcurre su vida, es justamente, diríamos, la trayectoria permanente a la cual se van añadiendo en su momento otras muy variadas. En segundo lugar, había esta afirmación de la libertad, no diríamos ilimitada, sí incondicional. El hombre no es ilimitadamente libre, pero es incondicionalmente libre.
hay la limitación, pero hay la afirmación de la libertad en todo caso, con todas sus limitaciones. Por último, hay la proclamación de la identidad. Ustedes recuerdan esa frase, yo sé quién soy, la dice Don Quijote en un momento particularmente interesante. Ustedes recuerdan cómo ha encontrado a aquellos mercaderes toledanos cuando va hacia su aldea, todavía solo, en el capítulo 5 de la primera parte, ha encontrado a estos mercaderes, ha entrado en conversación con ellos, les ha pedido que reconozcan la belleza sin par de Dulcinea. Los otros socarrones y burlones dicen que bueno, que sí, que es posible, pero que eso entra en conflicto con otras grandes bellezas, las emperadoras de otros lugares, y le piden simplemente que lo justifique, ¿no? Que muestre un retrato, aunque sea como un grano de mijo, me parece que dice, algo parecido, para que puedan entonces reconocerlo. Esto indigna naturalmente a Don Quijote, el cual les exige que proclamen la belleza sin par de Dulcinea. Entonces hay aquella lucha que acaba naturalmente con el molimiento a palos del pobre Don Quijote, que queda tendido en el suelo maltrecho, y entonces está recordando los romances y imaginando que es uno de los personajes de la fábula, o varios, hasta que aparece un vecino suyo, Pedro Alonso, que se da cuenta de quién es, lo recoge compasivamente y le dice que no es el marqués de Mantua, su tío y señor carnal, como le está llamando, y que él, Don Quijote, no es Valdovinos ni es Abendarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. En este momento el nombre que emplea Cervantes es Quijana. Como saben ustedes, hay una esencial vacilación. El nombre de Don Quijote, en este caso, es Quijana. Y Don Quijote entonces afirma orgullosamente su identidad. Mejor diríamos, verán ustedes enseguida por qué, su mismidad. Porque incluye una multiplicidad. ¿Cómo es posible? Él dice, yo sé quién soy, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama. Pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Esta es la frase. Fíjense ustedes que es particularmente interesante. Hay por lo pronto una multiplicidad. No es que diga yo sé que soy Abendarráez, o que soy Valdovinos. No. Es todos los que he dicho y los que sean más. Los 12 pares de Francia y los 9 de la fama. ¿Por qué? Se refiere al futuro. Se refiere al futuro. Porque yo los puedo ser, dice, puedo ser. Puedo ser porque mis hazañas, las que realizaré en el futuro, aventajarán a las de todos estos héroes. ¿Ven ustedes, por tanto, como hay una remisión al futuro y a una multiplicidad? Las dos cosas me parecen completamente esenciales. Es decir, al decir yo sé quién soy, en el fondo lo que dice Don Quijote es yo sé quiénes seré o quiénes podré ser. Los dos elementos de la multiplicidad y el futuro son absolutamente esenciales. Es decir, se refiere a unas hazañas que no ha realizado todavía,
pero que dimanan de su vocación. Es decir, hay una vocación que es con la que se identifica, que es el núcleo, diríamos, de su mismidad, y por eso no es exacta la palabra identidad, porque esa pluralidad excluye en cierto modo la identidad, es la mismidad. Don Quijote mismo podrá ser todos esos y otros más, porque realizará o podrá realizar hazañas que aventajarán a todas, las de todos y cada uno. Es decir, está pensando Don Quijote en una serie de trayectorias posibles. Fíjense ustedes cómo la idea de la trayectoria vital aparece claramente en esta demencial afirmación de Cervantes, cuando dice yo sé quién soy. Son trayectorias posibles, no realizadas, y que tienen un vínculo común. El vínculo es la autenticidad. Todas ellas van a dimanar del proyecto central de Don Quijote, de lo que es su vocación. Ven ustedes cómo, si analizamos un poco lo que quiere decir esta afirmación orgullosa, petulante y jactanciosa de Don Quijote, molido, fíjense ustedes en qué situación lo hace, no se puede ni mover, lo tiene que cargar el pobre Pedro Alonso, porque no se puede mover, está todo enteramente molido, quebrantado. En esta situación de última derrota, de impotencia, se siente capaz de ser todo eso, de ser cualquiera de estos héroes y todos juntos, porque podrá hacer hazañas más importantes, mayores que las de todos ellos. Ven ustedes que parece como si Don Quijote estuviera imaginando un haz de trayectorias, una pluralidad de trayectorias distintas, con un vértice común, con un núcleo que es justamente la vocación que tiene. Yo sé quién soy. Ustedes recuerdan que esta frase entusiasmaba a Unamuno. La veía de otra manera. Pero en la vida de Don Quijote y Sancho, él insiste muy especialmente en esta afirmación. Pero repito, si ustedes leen en detalle el libro de Unamuno, verán ustedes como su visión no es exactamente, no digo que se contraponga, pero no es exactamente la que estoy en este momento proponiendo. Don Quijote es una persona que va a ser definida por sus proyectos. Fíjense ustedes que es importante la vacilación respecto al nombre real. Quejana, Quesada, Quijano. Nunca Cervantes parece que está en claro, ni muy seguro. Al final, cuando va a morir, Don Quijote dirá que es Alonso Quijano el bueno. Lo va a definir con un atributo, una determinación proyectiva, el bueno. Es decir, algo que precisamente responde a una cierta actitud, a una cierta vocación. Cuando se hace caballero, cuando Quejana o Quesada o quien sea, o Alonso Quijano, decide hacerse caballero, tiene que elegir un hombre. Ustedes saben, por ejemplo, que ha sido muy fundamental, ahora se ha perdido la costumbre, pero por ejemplo, cuando alguien entraba en religión, lo normal era que tomara otro nombre. Los frailes, por ejemplo, las monjas, no conservaban normalmente su nombre real, sino que adoptaban otro. Algunos increíbles. Yo creo que hay un libro extraordinario por lo demás, cuyo autor se llama Fray Jeremías de las Sagradas Espinas. Parece un nombre puesto por vagaría, evidentemente, pero es verdad, es real. Es un libro increíble, absolutamente increíble, que tengo en mi poder.
certifico que existe. Bueno, pero era normal el tomar un nombre de religión. ¿Por qué? Bueno, porque la conversión o el elegir Estado hacía que fuese el hombre nuevo. Fíjense ustedes que esta costumbre se conserva en los papas. Los papas eligen un nombre. Nombre que ha sido curioso. No sé si se ha examinado, supongo que sí, porque todo se estudia en este mundo. Pero, en fin, la reiteración de ciertos nombres, ustedes saben, por ejemplo, los muchos Juanes que ha habido, claro, el nombre de apóstol y del precursor y de muchos Juanes ilustres, llegó hasta ver un Juan 23 que era antipapa y que parece que era muy poco recomendable y quedó congelado el nombre, nadie se atrevió a usarlo hasta que Angelo Roncalli lo reivindicó y lo usó y le dio lustre y fama y gloria, ¿no? Fíjense ustedes cómo después vino Pablo VI y luego el siguiente unió a los dos anteriores para afirmar una continuidad. Juan Pablo, y cuando murió tan tempranamente, el Papa actual volvió a tomar esa combinación de los dos nombres. Ha habido los Píos, ha habido los Clementes, ha habido los Benedictos, ha habido otros nombres que se han abandonado en la historia. Es sumamente interesante y se podría hacer un estudio interesante de estos nombres, porque son elegidos, claro, es el nombre que uno le ponen cuando lo bautizan, o el apellido que es de los padres, pues esto ya no es elegido. Pero estos nombres elegidos sí tienen significación. Pues bien, Don Quijote elige el nombre de Don Quijote de la Mancha, siguiendo la tradición de la patria, de los como Palmerín de Inglaterra, en fin. Pero después va cambiando. Recuerden ustedes que después va a ser el Caballero de la Triste Figura. Un nombre que procede de Sancho, que encuentra que hace una muy triste figura. Y cuando tiene aquella victoria un poco extraña sobre los leones de la jaula, entonces se llamará el Caballero de los Leones. Y todavía después del vencimiento, cuando el Caballero de la Blanca Luna lo vence en Barcelona y decide hacerse pastor, va a ser el pastor Quijotis. Por cierto, los libros, las ediciones de Cervantes no ponen acento. Claro, los acentos, pero yo creo que no es Quijotiz. Yo creo que el Quijotiz es un iz como el ez de los apellidos. Yo supongo que yo digo Quijotiz. No sé si eruditos creerán que debe ser Quijotiz, pero a mí me extraña mucho lo de Quijotiz, no creo. Me suena a Quijotiz y supongo que los acentos que se usaban de una manera muy insegura en las ediciones del siglo XVII, pues no sé, supongo que no tiene valor el que no aparezca en general el acento. Como ven ustedes, va eligiendo nombres que significan nuevos proyectos, nuevas trayectorias. La última no es muy sincera, es forzada, es una especie de algo con lo cual se contenta, porque ¿qué va a hacer? El pastor Quijotis, no, eso realmente no es un poco imitativo, no le sale del fondo. Ahí era diferente con los demás. Y al morir, cuando va a morir Don Quijote, entonces acepta y reconoce su persona real y su cordura recobrada. Y hace una especie de balance, porque fíjense ustedes que no hay, en el fondo no es que reniegue de su figura quijotesca, es que desde la altura de su cordura recobrada la mira como algo que ha sido, como algo que le ha acontecido. Es decir, al final, cuando muere Don Quijote, podría volver a decir: yo sé quién soy. Es decir, hay en cierto modo como una especie de recapitulación de esos nombres, de esas trayectorias que ha ido asumiendo
que ha ido haciendo suyas a lo largo de su vida. Pero esto es Don Quijote. Pero hay Cervantes, que es de quien primariamente hablamos. No se puede hablar de Cervantes sin hablar de Don Quijote, pero hablamos de Cervantes. Cervantes es muchas cosas. Cervantes es soldado. No, tan pronto como pasa de la adolescencia, es soldado. Primero ha sido, hijo de familia, estudiante, no mucho. Pero después va a ser soldado. Luego es cautivo. Evidentemente es una trayectoria impuesta, pero en alguna medida aceptada, porque de ella toma posesión. Es decir, podríamos decir que Cervantes hace suya la condición de cautivo. No es que meramente la soporte. Ha sido impuesta y es un desastre, naturalmente. Sí. Pero él se comporta como cree que debe comportarse el cautivo. Por lo pronto tratando de evadirse. Por lo pronto. Después va a ser escritor sin fama. Escritor sin mucho éxito. Y luego alcabalero, recaudador de contribuciones. Y después proveedor de la Armada Invencible. Y luego autor del Quijote y de otros muchos libros. Escritor famoso pero marginal. Recuerden ustedes, como un aficionado egregio, nunca propiamente profesional, nunca muy reconocido, con un puesto entre modesto y discutido en la República de las Letras, sin capa, como le va a decir a Apolo, cuando le invita a doblar su capa y sentarse en ella. No tiene capa, dirá Cervantes. Ni mucha fortuna, no ha tenido demasiada fortuna. Es decir, es una vida bastante larga, sobre todo para la época, compleja, poco brillante, no muy comprensible para los demás. Fíjense ustedes que es interesante cómo hay una especie de vacilación respecto de Cervantes en sus contemporáneos. Nunca saben muy bien qué hacer con él. Es una cosa, es muy curioso, es una de las cosas que no están muy claras casi nunca, que es cómo ven a una persona a los demás. Si ustedes piensan en figuras públicas, por ejemplo, escritores, es evidente, si ustedes piensan en Lope de Vega, por ejemplo, pues evidentemente tenemos una idea bastante precisa de cómo veían a Lope de Vega sus contemporáneos, y en cierto modo, de otra manera, cómo veían a Quevedo. En el caso de Cervantes, la cosa no es nunca muy clara, y da la impresión de que hay una especie de vacilación de los demás frente a la figura de este hombre un poco extraño, Cervantes. Y sin embargo, a lo largo de toda esa vida, él sabe quién es. Esta es una impresión que también hay que retenerla. Sabe quién es. Y esto quiere decir, fundamentalmente, sabe quién quiere ser. Y no está seguro de si lo será. Hay un elemento de inseguridad respecto a la realización, que acompaña siempre a Cervantes. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién quiere ser? Nunca está muy seguro de si lo será, o si lo es del todo. Recuerden ustedes aquel pasaje tan conmovedor del final del Quijote, cuando habla de los santos que ganan la gloria y yo no sé lo que conquisto. No sé lo que conquisto. Hay una vacilación de Don Quijote
que ha puesto todo su esfuerzo y no sabe lo que conquista al final. Algo parecido le ocurre a Cervantes, no sabe tampoco lo que conquista, pero sabe quién quiere ser, quién es en el sentido de quién quiere ser. Cervantes se busca a sí mismo durante toda su vida, en medio de circunstancias que con gran frecuencia son adversas. Es decir, está ensayando. Cervantes es un hombre que ensaya con los ojos puestos en una meta que conoce y que se escapa una vez y otra. Fíjense ustedes que creo que sería la perspectiva desde la cual se podría entender la tremenda perturbación que produce en Cervantes el Quijote de Avellaneda. Es muy curioso, hay una cosa que casi nunca se piensa en ella, que es cómo influyen en las personas las cosas externas que les ocurren. Yo comenté hace bastante tiempo la influencia enorme que ejerce sobre Unamuno sus fracasos cuando quiere ser catedrático. Recuerdan ustedes que intenta ser catedrático, especialmente de filosofía o de disciplinas filosóficas, varias veces y fracasa. Cuando el presidente del tribunal, para justificar que le hayan dado la cátedra a un hombre evidentemente muy inferior, incomparable con él, dice, bueno, es que tiene 8 hijos. Y Unamuno contesta, y yo quiero tenerlos. Y los tuvo, precisamente 8. Pero ahí ven ustedes también una apelación al futuro, a los proyectos. Él quiere casarse con Concha Lizárraga y tener 8 hijos, que los tuvo. De modo que, frente a los 8 hijos actuales del opositor, él presentaba su proyecto de 8 hijos, sus hijos futuros o futuribles. Le produce un efecto tremendo que uno también encuentra sorprendente, el que no le den el premio de la Academia Española por su estudio sobre el poema del Cid. Esto le produce un efecto tremendo, tan tremendo que hace cambiar su vocación y renunciar a la filología. Y le hace un efecto tremendo la destitución que hace Bergamín, Francisco Bergamín, el ministro de Instrucción Pública, cuando el año 14 lo destituye del rectorado de Salamanca. Y uno piensa, y a este hombre que estaba pensando siempre en la muerte y en la inmortalidad, ¿cómo le importaban tanto estas cosas? Fracasar en unas oposiciones a cátedras, que no le dieran un premio, que lo destituyeran de un rectorado. Esos son los verdaderos problemas. Yo creo que ahí tiene ustedes un ejemplo de verdadero problema humano. Los que realmente son desafíos a la hermenéutica, a la interpretación de la vida. Pues bien, si ustedes ven el efecto que le hace a Cervantes la publicación del Quijote de Avellaneda, sea quien fuera, pero si ustedes ven la segunda parte del Quijote, habla todo el tiempo de ello. Es decir, las menciones del Quijote de Avellaneda son numerosas en la segunda parte del Quijote. Y eso lo sacudió de una manera extraordinaria. Fíjense ustedes que, curiosamente, es uno de los hechos más... Todavía no sabemos quién era el llamado Avellaneda, la última interpretación, que es la de Martín de Riquer, que era Jerónimo de Pasamonte, con muchas razones, muy buenas razones, pero que uno no acaba de quedarse tampoco convencido, yo no sé, en fin, sigue uno sin saber a qué carta quedarse. Pero lo importante es el efecto que le hace. Uno piensa que podría haberse despachado a su gusto alguna vez, haber dicho lo que pensaba del supuesto Avellaneda, pero bueno, y dejarlo, pero no, vuelve a aparecer.
Porque en definitiva, precisamente es algo que interfiere con sus proyectos. No olviden ustedes que está preparando el Quijote, la segunda parte del Quijote, la está escribiendo, evidentemente. Probablemente aceleró su conclusión y su publicación. Es en definitiva, recuerden ustedes, hablábamos de Unamuno, a Unamuno le gustaba repetir la frase de Michelet, mi yo, que me arrebatan mi yo. Un poco es eso. Siente un poco que Avellaneda ha intentado arrebatarle su yo, es decir, su proyecto del Quijote. Por eso lo mata, por eso mata a Don Quijote, para que no vuelva a sacarlo nadie a relucir. Al final tiene que morir y lo deja bien enterrado para que no haya más. Ven ustedes cómo esto es revelador de su actitud en este aspecto. Es decir, es una meta a la cual mira siempre que se le escapa, por una razón o por otra, y esta vez parece que se la arrebatan, se la van a arrancar de un modo violento. Si hiciéramos un poco el balance de cómo se siente Cervantes cuando mira su vida, cuando le pasa revista, cuando toma posesión de ella, podríamos decir que consiste su actitud en darlo todo por bien empleado. Esta sería quizá una fórmula que responde a la actitud profunda de Cervantes. Lo da todo por bien empleado. Es decir, tiene solidaridad con su vida pasada y con sus proyectos. Hay ciertos puntos. Estuvo allí, se portó como quien era, le han quedado las heridas, ha quedado, en cierto modo, parcialmente inutilizado, y en el fondo se alegra, porque es la prueba, ahí está. Estuvo en Lepanto y le dieron arcabuzazos en el pecho y en la mano. Ahí están las pruebas, las lleva consigo. Estas heridas que son limitaciones, que son cicatrices penosas, son, diríamos, como los títulos que le dan autenticidad a eso que fue, a eso que hizo en aquel momento. Valen la pena esas heridas porque en Lepanto dio su medida. No olviden ustedes que no tenía por qué haber luchado, estaba enfermo y quiso luchar y combatió en el esquife, que era lo más peligroso. Es decir, dio su medida entonces. Es uno de esos momentos en los cuales uno encuentra que el proyecto coincide con su realización. Pero no termina la historia naturalmente en Lepanto y además aspira a otras cosas. Cuando dice, yo que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, tiene conciencia de que hay dos cosas, una las dotes y otra lo que se hace con ellas. El cielo, dice, no quiso darme la gracia de poeta, es decir, no estaba muy dotado para la poesía, más de lo que parece pensar. En el fondo te le quedaba dentro, yo creo. Pero en todo caso, por lo menos no se le reconoce, no se lo tiene por gran poeta. En definitiva, reconoce, acepta que no tenga dotes, sí, pero siempre me afano y me desvelo. Es decir, no renuncia, tampoco nunca, a una pretensión de poeta, a una vocación poética que siente como auténtica. Lo único que puede hacer es afanarse y desvelarse. Las dotes no es dueño de ellas. Las dotes son una dádiva, son un don, es algo que no depende de nosotros.
Lo que sí depende de nosotros es qué hacemos con ellas. Recuerden ustedes la parábola de los talentos, en la cual se suele insistir demasiado poco, que es capital. Ahora, sin embargo, hay algo que él afirma también muy insistentemente, es raro inventor, pasa raro inventor. Eso sí, eso no se le puede negar. De eso tiene plena conciencia, ahí sí, Cervantes se afirma como inventor. Yo soy aquel que en la invención excede a muchos, y al que falta en esta parte, esfuerza que su fama falta quede. Ahí sí. Inventor sí lo es. Así como el Lepanto, hizo lo que había que hacer, y es inventor. No tendrá dotes de poeta, bueno, se afana y se desvela sin demasiado éxito, pero inventor sí es. Ahí ven ustedes otro momento en el cual se afirma. Ha pretendido serlo y lo ha realizado. Ven ustedes cómo hay, en definitiva, hay la mala suerte, hay la buena suerte, la buena o mala fortuna, hay las dotes, hay lo que se hace con ellas, hay el acierto y hay el desacierto, hay la presión de las circunstancias, favorables algunas veces, adversas tantas otras, y hay unos cuantos puntos en los cuales Cervantes se reconoce a sí mismo. Fíjense ustedes que en la vida humana hay ciertos proyectos, o ciertas actitudes, o ciertas devociones que son lo más próximo a uno mismo. La vida humana tiene una multiplicidad de dimensiones, de intereses, de afanes, no por igual. Incluso suponiendo una vida de normal autenticidad, hay ciertas dimensiones en las cuales uno se siente más cerca de sí mismo, en las cuales uno se siente más sí mismo y más real, por tanto. Lo que ocurre es que es muy difícil que lo veamos. La mayor parte de la gente se encuentra con que hay una escala de importancias. Hay una escala de importancias que es vigente en cada momento, en cada sociedad, en el medio en que cada uno vive. Esas importancias tienen valor y entonces es sumamente difícil que uno no la reconozca porque la presión que ejercen sobre uno es enorme. Luego, en el fondo, resulta que uno se encuentra con que las cosas que le importan no son precisamente las importantes. Claro que importante es lo que importa. Es un participio del presente. Importante es lo que importa. No hay nada que sea importante, diríamos objetivamente, no. Es lo que le importa a alguien. Es decir, importante es lo que me importa. Eso es lo que es importante. Pero en definitiva, la importancia vigente, la importancia generalizada, la importancia para los demás, se impone. Y es muy poco frecuente que el hombre sepa qué es lo que verdaderamente le importa. Y hay un momento, yo creo, decisivo, un momento particularmente interesante y muy revelador, que es cuando Don Quijote va a morir. Ustedes saben que la muerte de Cervantes ha sido enjuiciada por los que se han ocupado de Cervantes de muy diversas maneras. La muerte de Don Quijote, quiero decir. La muerte de Don Quijote ha sido interpretada como una especie de dimisión, de olvido, de negación. Se ha pensado que el Don Quijote que muere como Alonso Quijano, en definitiva, hay un elemento de renegar del quijotismo y de lo que ha sido propiamente hablando. Hay también ese interés en dejarlo muerto y enterrado para que ya no vuelva a sacarlo nadie a relucir en otras aventuras, en otras historias. Creo que si se lee un poco con detalle
la muerte de Don Quijote, que es muy conmovedora, es sumamente conmovedora. Yo no veo que haya ese reniego, no veo que haya ningún volver la espalda. Es más bien como otra altitud. Don Quijote se sitúa en otra altitud, desde la cual, en cierto modo, contempla su vida. Creo que esto es muy importante. Hay un elemento en la vida que normalmente lo hace la edad, lo hace la edad final, suele tener un elemento como de recapitulación, de interpretación, de posesión. Don Quijote ha sido un loco, evidentemente, esto es claro. Desde la cordura es quizá la nueva altitud que le permite abarcar su vida y se vuelve a las personas que lo han rodeado, las tiene presentes. Sancho, por ejemplo, Sancho, que está tan inextricablemente unido a su locura, que ha participado de ella más que él mismo y de una manera incurable. En modo alguno reniega de Sancho tampoco. Y Cervantes. Cervantes va a morir y lo sabe. Lo sabe. Esto es muy importante. Escribe: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esto te escribo. Es decir, tiene conciencia de que va a morir. Y dice más expresamente: ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Este hombre se está despidiendo de la vida, sabe que va a morir, y sin embargo, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Es decir, sigue mirando al futuro, en que no cree ya. No cree ya, pero sigue prometiendo los libros que quiso escribir, siempre. El Persiles, que está terminando. La segunda parte de la Galatea, las semanas del jardín. Va a morir y lo sabe, insisto. Pero sigue prometiendo los libros que deseaba escribir y que no va a escribir. Sabe que no va a escribir, pero no puede renunciar a seguir deseándolo. Fíjense ustedes que la situación es sumamente curiosa, porque es que la vida se hace hacia adelante. La vida es intrínsecamente futuriza. Este hombre sabe que le queda muy poco de vida, sabe que va a morir muy pronto. Sí, pero mientras vive, sigue proyectando, sigue mirando al futuro. Ahí es la condición misma de la vida. Ustedes fíjense que Cervantes, que no tenía nada de filósofo, cuando presenta la vida en sus personajes de ficción o en sí mismo, cuando nos dice algo de ella, de la suya propia, parece que sabe lo que es la vida humana, parece que conoce su estructura. Y adviertan ustedes que se remite en todo caso a la otra vida, con la cual cuenta. Es decir, este hombre a punto de morir, puesto ya al pie en el estribo, está persuadido de que la historia no termina ahí. Esto es fundamental. Hay una apelación a la otra vida. Es decir, sabe quién es, sabe quién ha querido ser y lo sigue queriendo.
Esto es lo decisivo, lo sigue queriendo. Esa frase, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, en este mundo o en el otro. Deseo que tengo de vivir. Fíjense ustedes que no es una especie de fe en la inmortalidad, en la perduración, una fe automática, abstracta. No es esto. Es el deseo que tengo de vivir. Recuerden ustedes cómo dirá a los amigos, deseando veros presto contentos en la otra vida. Es decir, tiene una visión programática de la otra vida. Desea volver a ver a los amigos contentos en la otra vida. Es decir, sigue proyectando, sigue esperando contra toda esperanza. No tiene esperanza en este mundo. Sabe que está terminando. Sabe quién es, sabe quién ha querido ser y, repito, lo sigue queriendo. Esto es lo decisivo, sigue queriendo ser ese. El melancólico Cervantes, a quien se suele considerar como un fracasado, un permanente fracasado, siempre se asocia la idea del fracaso a la vida de Cervantes y a la visión de Cervantes el fracaso de España. Se supone que España también ha fracasado, lo cual tampoco es verdad. Hace un balance, cuando va a morir hace un balance lleno de entusiasmo y de afirmación de sí mismo. Sumamente interesante. Fíjense ustedes que si leemos, simplemente leemos lo que Cervantes escribe, tomándolo en serio, creo que no hay más remedio que tomarlo en serio, encontramos precisamente que ese yo, que es Cervantes, a pesar de todo, es irrenunciable. Y lo que es más grave, ese yo es para siempre. Es para siempre. Cervantes no solamente dice, como Don Quijote, yo sé quién soy, sino dice, yo sé quién soy y sé quién voy a ser, siempre. Esta es la palabra decisiva, la que nos da la clave precisamente de la actitud de Cervantes cuando dice, yo sé quién soy. En definitiva, no se me ocurre en este momento otro caso de posesión más modesta y al mismo tiempo más intensa de una vida. Imaginen ustedes qué grado de posesión de una vida, repito, modesta, marginal, traída y llevada, no muy lograda. Sí, pero el grado de posesión que Cervantes tiene de ella, el grado de conexión, diríamos, con esa mismidad que ha sido, con ese proyecto articulado en trayectorias distintas, divergentes, frustradas muchas, realizadas muy pocas. No es fácil encontrar otro ejemplo, yo creo, en toda la historia conocida. Muchas gracias.